Hola, ¿qué tal? Otra vez aquí Rodrigo Solo, esta vez para hablar de un suceso histórico que ocurrió en Estados Unidos, pues ya hace muchos años. Pero bueno, eh, es una película. Va- Vamos a empezar. 1968 fue un año excepcional en muchos sentidos. Entre ellos que fue el, el surgimiento de movimientos juveniles, estudiantiles, universitarios, en donde expresaban el reproche a la manera en que estaban siendo conducidos los países de donde ellos hacían su vida. En el 68, bueno, la famosa Revolución de Mayo en París, que tuvo un costo terrible en cuanto al cálculo político, ¿no? En ese entonces la, la presidencia del general de Gaulle. El 68, bueno, el triste 68, aquel triste, trágico miércoles 2 de octubre de 1968, que ahí sigue, ¿no? Ha trascendido ya la historia y pues es un hecho que ocurrió, que lamentablemente ocurrió y que pues enlutó a mucha gente. Y en el 68 había protestas en Estados Unidos y las hubo también en Tokio, si mal no recuerdo. Y en otros lugares donde había como un germen de cierta inquietud, de cierta efervescencia juvenil que demandaba espacios para participar de la vida pública y tener una acción política eh, pues más relevante y más trascendente. Alrededor del 68, bueno, está la terrible guerra de Vietnam, ¿no? Esa terrible vergüenza de Estados Unidos con la guerra de Vietnam, ¿no? Que, pues, particularmente en el caso de lo que de lo que yo recomiendo en esta ocasión como película, es el momento en que se dan instrucciones de la Casa Blanca para que se aumente la cantidad de reclutas a través de la famosa leva, que es el reclutamiento forzoso a los jóvenes de 18 años en adelante. Y se hace por medio de un sorteo con el apellido y la fecha de nacimiento. Y llega un momento que los jóvenes se fastidian de que se sigan enviando a sus amigos a morir a Vietnam. Y aquella famosa expresión, a mí los vietnamitas ni los conozco, nunca me han ofendido, nunca me han quitado nada, ¿por qué quieren que me vista de militar y vaya y los mate? Con el riesgo de que ellos me maten a mí. Bueno, ese es el trasfondo de la película El juicio de los siete de Chicago, con el guión y la dirección de Aaron Sorkin. Es un, es un documental, eh, miento, no es un documental, es una película basada en un documento real y en un suceso real, que fue el juicio celebrado no en el 68, sino en el 69, ya con Nixon en el poder, para, pues, judicializar una revuelta que había ocurrido en Chicago el año anterior durante la Convención Nacional Demócrata en la cual a Hubert Humphrey se le iba a dar la responsabilidad de ser el candidato del Partido Demócrata en las elecciones que iban a llegar. Y bueno, ganó Nixon. Y entonces en el 68, en esa revuelta, un grupo de activistas universitarios pues quieren ir a presentarse en el centro de la convención para manifestarse en contra de la guerra de Vietnam y para que se suspendiera ya el reclutamiento forzoso para
tomar jóvenes y mandarlos al campo de batalla. Había otro grupo de personas de más edad, padres de esos mismos jóvenes, estudiantes, algunos de ellos pues fallecidos en combate, que también querían tener presencia en esa manifestación y tratar de incidir en que el candidato demócrata concluyera con esa vergonzosa guerra que se había iniciado. La guerra de Vietnam tenía muchísimos años. Ya el conflicto bélico se reduce en esa época de los 60, ¿no? Entonces, y otro grupo de hippies, los hippies, que eran una protesta así un poco poética, lúdica, al mismo tiempo muy comprometida, posiblemente los con mayor conciencia política, que también deseaban estar ahí presentes en la manifestación. El alcalde de la ciudad dice que no va a permitir ninguna manifestación y ellos dicen, ¿cómo no? Si la ciudad es nuestra, las calles son nuestras. Y entonces ese es el incidente que le da cuerpo al guión de Aaron Sorkin para contarnos esta película. Es una película realizada con un enorme oficio. Se dice que los personajes tal vez les falta profundidad, sí, pero bueno, lo que se está viendo aquí es el asunto del momento en el que ellos están ya sometidos a un juicio en una corte, ya bajo la administración de Nixon, y en el Departamento de Estado el fiscal general, que en ese entonces era John Mitchell. Furioso, un tipo muy bien representado en la película, ustedes lo van a ver, ¿no? Hay buenos actores. Yo los he visto a muchos. Puedo destacar a Michael Keaton, que hace un pequeño papel en la personificación de Ramsey Clark, el fiscal general del Departamento de Estado del gobierno de Johnson, un gobierno que recientemente había salido y que le toca vivir ese momento de la revuelta en las calles de Chicago. Y salvo él, y bueno, Frank Langella, que hace el papel de un juez, furibundo juez, esos jueces que hacen pensar en nuestros jueces, nada más por eso lo digo. ¡Ay! Bueno, muy bien el trabajo. Los demás son actores que yo he visto en varias películas, en muchos documentos he tenido oportunidad de ver su historia, su biografía, su filmografía, y son gentes que sí, repito, reconozco sus rostros, algunos nombres los puedo ubicar, pero el elenco es grande. Hay policías, hay testigos, hay autoridades municipales, hay personal del tribunal, consejeros del Departamento de Estado, los implicados, que son esos 7, y que la historia, Aaron Sorkin toma un dato que es real y mete este ingrediente que tendría que estimular el temor de la clase gobernante ante la irrupción de los Panteras Negras, aquel movimiento agresivo que anunciaba conductas violentas, pero que en realidad nada más fue puro discursivo. Y entonces aparece ahí un personaje que es líder de una sección en la zona de Chicago del movimiento. Eso le da un carácter tan especial a la película, que yo creo que es un gran acierto haberlo hecho tan relevante, porque es cierto que ocurrió, todo está basado en hechos reales. El guión está basado en un relato sobre de testigos que vivieron el momento, y además pues las minutas de cada sesión del juicio. Una narración muy lograda, visualmente tiene éxito, no es una película que pretenda un enfoque artístico, simplemente ser como muy fiel al tiempo,
la, el vestuario, la época está bien resuelta. Estamos hablando de algo que ocurre en el 69, y en el 69 pues la moda era diferente, la actitud era diferente, la policía se vestía diferente, todo era diferente. Entonces, de eso se trata esta película. Está lograda con mucho acierto, es un discurso narrativo coherente, con algunos brincos para poder hacer que el público nos pongamos atentos y que nos interesemos en cómo la trama se va moviendo en un principio así vertiginoso, después el sopeso del inicio del juicio y luego las irrupciones de pequeños personajes que han sido manipulados para involucrarse como infiltrados en el movimiento y desde dentro tratar de perjudicar la causa. Les recomiendo El juicio de los 7 de Chicago. Está en Netflix. La película se produjo entre 18 y 19 y quedó programada por Paramount. En realidad Paramount era la productora original, pero cuando llega el 20 y la pandemia y se anuncia que los cines estarán cerrados, llega a un acuerdo y vende los derechos y de producción, de reproducción y de distribución a través de la plataforma Netflix. Así es como yo la vi. Se estrenó en el 2020, está en Netflix. Yo la recomiendo. Creo que les va a parecer interesante y van a ver que lo que pasa o lo que pasaba en ese entonces sigue pasando, con distinto color de uniforme, distinto rostro, distinta manera de peinarnos, pero sigue habiendo ese distanciamiento entre la autoridad gobernante y una juventud que, pues como toda juventud, está curiosa de los porqués. Esa es la película que les recomiendo. Espero la disfruten. Dura un poquito más de 2 horas, 2 horas 7 minutos creo. Y la van a pasar bien. Y verán ustedes actuaciones que realmente son de esos actores que conocen su sistema, conocen su método, saben cómo construir su personaje y cuando se presentan a hacerlo son verdaderamente sobresalientes. Esos son el gran equipo de actores. Algunos los van a reconocer ustedes mismos también, los habrán visto en otras películas. Pero Aaron Sorkin obtuvo nominaciones como mejor película en el Oscar. No tuvo la fortuna de ganar por el tinte ideológico, político de la película. Los de Hollywood ay, Dios mío, cómo les da miedo eso, ¿no? Pero bueno, esa es la película. Cuídense mucho, que tengan ustedes un excelente inicio de semana y nos vemos pronto. Hasta luego, muchas gracias.